como ya comentamos hablando en otros videos, hablando de otros temas, ya comentamos que si bien los modelos que nosotros construimos en Revit simulan el proceso constructivo y por lo tanto trabajan con todos los elementos constructivos como elementos tridimensionales, de todas formas es imposible renunciar por completo a los objetos 2D. Por eso es que está la categoría, la gran rama de los elementos de anotación. Y por eso algunos de esos elementos de anotación, como por ejemplo las cotas y los textos, ya los hemos estado viendo. Dentro de esos elementos estrictamente 2D a los que no podemos renunciar, más allá de que no formen parte del edificio construido real, están los detalles constructivos. Los detalles constructivos que, si bien en algunos casos tiene sentido hacerlos en tres dimensiones, ¿no? Agregar detalle en el modelo tridimensional, hay muchos casos en donde no tiene mayor sentido agregar mucho detalle, sobre todo cuando son elementos que no se ven de pronto completos en una vista tridimensional. Habría que hacer un corte, ¿no? Habría que hacer determinados elementos. Los componentes constructivos, los detalles, perdón, constructivos estrictamente 2D siempre van a ser necesarios. Y vamos a ver de qué manera dentro de Revit podemos abordar ese tema, podemos crear nuestros detalles constructivos. Para empezar, si nosotros queremos crear un detalle constructivo dentro del programa, seguramente lo primero que debamos hacer es movernos a la pestaña de anotación, porque allí es donde aparecen las herramientas que sirven para construir detalles. Son estas herramientas que están acá, ¿sí? De hecho, ahí están los componentes de detalle, que es un tema bastante importante. Pero claro, esos elementos de detalle nosotros los tenemos que dibujar en un espacio de trabajo que sea estrictamente 2D. No vamos a trabajar como en AutoCAD, ¿no? Donde tenemos la planta por un lado y alejado de esa planta tenemos un pedacito dibujado en otro lado, porque en realidad los detalles constructivos no los queremos agregar en planta. Para eso Revit tiene un tipo de vista específico, ¿sí? Que si vamos a View lo vamos a encontrar ahí. Son las Drafting Views. Nosotros, al crear una Drafting View, estamos creando un nuevo espacio de trabajo que es estrictamente bidimensional y en donde ahí vamos a poder construir de diversas formas, vamos a empezar a ver una de ellas ahora, nuestros detalles constructivos. Si yo pincho en el botón de Drafting View, bueno, acá me dice que guarde mi proyecto porque hacía un rato que tenía abierto este archivo sin guardar, le voy a decir de guardar. Y acá me aparece el cuadrito de creación de nuestra nueva Drafting View. Vamos a ponerle detalle, agarre tornillo, por ejemplo. Podemos cambiar la escala a la que se va a ver, después se puede cambiar también, pero esta es la escala a la que se va a empezar a ver esa vista, ¿sí? Le doy OK. Y acá tengo una nueva vista de mi proyecto que aparece obviamente también en el Project Browser. Vamos a replegar algunas de acá que no nos interesan. Dentro de las Drafting Views aparece y se pone activa además esta vista detalle agarre tornillo, que es la que acabo de crear. Si voy a la planta, que era la que estábamos viendo recién, acá estamos, ¿sí? Es el proyecto de la vivienda con una versión del proyecto de la vivienda con ciertos detalles, ¿sí? Con cierto nivel de expresión. Y acá tengo mi nueva Drafting View que está vacía, ¿sí? Es un espacio de trabajo 2D que no tiene absolutamente nada todavía dibujado. Acá yo puedo moverme a la pestaña de anotación y empezar a trabajar con estos elementos, con las regiones, ¿sí? Con las líneas de detalle, con esta herramienta para dibujar una aislación. Bueno, puedo hacer Revision Clouds, ¿no? Y además de que tenemos las otras herramientas de anotación, textos, etiquetas y demás, tenemos acá los componentes de detalle, Detail Components, que son un elemento muy importante para cuando vamos a trabajar construyendo en Revit un detalle de este tipo, ¿sí? Lógicamente, en este espacio de trabajo yo podría empezar a crear líneas, ¿sí? Detail Lines, por ejemplo. Me meto en las Detail Lines, elijo cuál es el estilo de línea con el que quiero trabajar, ¿sí? Y puedo empezar a dibujar líneas para construir con la geometría que yo quiera el detalle que necesite.
Se puede discutir el hecho de si, bueno, las herramientas de Revit son igual de eficientes o flexibles que las de AutoCAD para el dibujo 2D. Podemos ponernos de un lado o del otro de esa discusión. La cuestión es que dentro de las herramientas de Revit nosotros tenemos todo lo que necesitamos para construir nuestros detalles constructivos con líneas, ¿no? Con las herramientas de modificación y agregando componentes de detalle. ¿Qué serían esos componentes de detalle? Que de hecho, si acá nos vamos al tooltip que aparece, ahí vemos un detalle creado, ¿sí? Y ese detalle puede estar creado a partir de varios componentes, ¿sí? Si yo pincho el botón para insertar un nuevo componente de detalle y voy a cargar, ya tengo acá algunos cargados, pero si voy a Load Family y quiero cargar una familia, yo puedo ir a la biblioteca métrica y dentro de la biblioteca métrica vamos a poder ver que tenemos unos cuantos elementos, ¿sí? Entre ellos vamos a ver que muchos son bidimensionales. Vamos a quedarnos acá en USmetric y nos vamos a meter, por ejemplo, dentro de acá, Detail Items, ¿sí? Que es donde justamente está el grueso de los componentes de detalle. Vamos a ir a mampostería y dentro de mampostería vamos a ver los bloques, los Concrete Masonry Units, por ejemplo. Acá vamos a tener diferentes versiones de bloques que podemos incluir en detalles constructivos y que obviamente responden a estándares, en este caso estándares norteamericanos, porque la biblioteca que tenemos cargada es la USmetric, ¿sí? Estos son diferentes tipos de bloque con diferentes comportamientos que responden a esos estándares, pero podría ser el estándar de la región que corresponda. Acá tenemos, ¿no?, el mortero asociado a ese elemento, además de los, acá hay elementos de piedra, tenemos también estos otros que son ladrillos, ¿sí?, con el mortero asociado. Y también hay otros tipos de componente, como bueno, acá tenemos de hormigón, ¿sí?, hormigón prefabricado, diferentes elementos de hormigón prefabricado, pero claro, todos estos elementos responden a estándares que no van muy de la mano con los estándares de la región. Todo lo que está ahí dentro de Detail Items, ¿sí? Y si descargamos otras carpetas que no sean la USmetric, vamos a poder encontrar diferentes componentes de detalle, ¿no?, como estos elementos que son luminarias, ¿sí? Diferentes componentes de detalle que ya están prontos para usarse y clasificados acá en distintas categorías, en distintas carpetas. También es posible descargar contenido desde la web, ¿sí? Si no vamos a insertar ninguno de estos, yo tengo acá algunos ejemplos de, voy a cancelar esto, algunos ejemplos de componentes de detalle que ya están abiertos, ¿sí? Los componentes de detalle no se crean dentro de la misma Drafting View, ¿no? Los componentes de detalle se crean como una familia independiente, ¿sí?, y después se insertan dentro de la Drafting View. Esto es como una especie de tornillo visto de frente, ¿sí? Acá tenemos un tornillo completo, ¿sí? Este es el detalle del marco de una ventana y todas sus componentes interiores. Este ya es un muro, ¿no?, un detalle a una escala un poco mayor. Y acá tenemos este que es interesante, que es el detalle de una ventana entero, que lo podríamos usar de hecho para nuestro proyecto, ¿sí? Ahí tenemos los elementos que componen acá a este detalle, son todas entidades 2D. Tenemos cotas, por ejemplo. Acá hay un parámetro de altura. Tenemos estos elementos que son Filled Regions. No me acuerdo si hay acá líneas sueltas o si todos son Filled Regions, ¿no? Acá tenemos otra Filled Region, que es esta sección de madera, que tiene un patrón asociado, obviamente, a esa Filled Region, ¿sí? Este grisado de acá es otra Filled Region, con un relleno determinado. Hay planos de referencia, ¿sí? Está esta línea, que es una línea punteada, que también es un elemento 2D que forma parte, ¿sí? O sea que todo esto se puede dibujar directamente con las herramientas de anotación,
que en la familia esta están en la pestaña de Create, obviamente, ¿no? Tenemos Line, tenemos Detail Component, Filled Region, Masking Region, las cotas, todo lo necesario para dibujar esta ventana que tenemos acá. Sin embargo, lo que vamos a hacer para este ejemplo que estamos viendo es agarrar este tornillo y vamos a cargar este tornillo dentro del proyecto de la vivienda para hacer un esquemita muy sencillo a partir de él. ¿Sí? Voy a darle Loading to Project, lo voy a cargar en el proyecto este, se llama Vivienda C, le doy OK. Ahí se carga. ¿Sí? Y yo dentro de mi Drafting View, esto lo voy a eliminar porque no me interesa, era simplemente una prueba. Voy a Detail Component y voy a poder, descolgando acá, encontrar este elemento que acabo de cargar, que es un tornillo marca Hilti, ¿sí? Y voy a poder insertarlo en donde yo quiera dentro de mi Drafting View. Se ve muy chiquito porque estoy muy alejado, ¿sí? Deposito mi tornillo por ahí. Y a partir de este tornillo yo después puedo agregar, por ejemplo, si el tornillo este está fijado en un elemento, sea de aluminio, madera, lo que sea, ¿sí? O dentro de una pared mismo, voy a poder crear una especie de sección del elemento ese usando la herramienta, por ejemplo, Filled Region. Ejecuto Filled Region, dibujo una figura que, por ejemplo, se arranque de la arandela esta y que tenga 10 centímetros hacia allá, 15 hacia abajo. Acá le pongo un largo cualquiera. Esta línea la voy a copiar hacia la otra punta. Todo esto para definir el contorno de la Filled Region. Otra línea vertical por acá y voy a hacer un empalme acá. Lógicamente la Filled Region tiene que estar cerrada, ¿no? Por lo tanto, vamos a agarrar esta selección de líneas, vamos a darle un valor de offset de 0.001, un milímetro, y vamos a hacer el offset este hacia afuera del tornillo para resolver ese encuentro. ¿Sí? Sigo creando líneas que definen la Filled Region, ¿verdad? Esto lo estiro hasta ahí, hasta donde termina el tornillo, y esto también lo estiro hasta el final del tornillo, ahí. Y obviamente cierro con una línea más para que mi Filled Region tenga la geometría terminada. ¿Sí? Lo que quedaría eventualmente después es elegir un tipo de Filled Region con un relleno determinado. Por ejemplo, este que está acá. Le doy al tilde verde y ahí se construye la Filled Region con el relleno que yo le pedí. ¿Sí? O sea, el tornillo este está agarrado a un perfil de características determinadas. Se puede cambiar la escala, ¿no? Y al cambiar la escala de la vista, obviamente, como esta trama es drafting, va a cambiar la separación. ¿Sí? Ahí tengo diferentes separaciones según como le quiera imprimir. Esto podría ir a una escala muy grande, ¿no? Porque es un detalle muy chiquito. Con esos métodos, obviamente yo podría agregar más elementos. Esto es un ejemplo muy sencillo para verlo bien rápido en este video, ¿sí? Pero con más elementos yo podría ir construyendo líneas, otras Filled Regions, ¿no? Otros elementos, insertar otros componentes con otras características, crearme obviamente mis propios componentes, ¿no? Armar otros Detail Components que no sean este tornillo específicamente para complementar esto. Y si vamos a crear un Detail Component, simplemente usamos las herramientas de dibujo 2D para darle la forma que nosotros necesitemos. Esto ya es un detalle constructivo, ¿sí? Que está presente dentro de mi proyecto. Todavía no indiqué en la planta en qué zona está, pero el detalle está funcionando, está dentro de una Drafting View y está presente. Y lo dibujé estrictamente con herramientas de Revit. En el siguiente video vamos a ver otra alternativa, si no queremos usar las herramientas de dibujo 2D de Revit,
que es vincular un detalle que ya esté construido en AutoCAD. Ese es otro camino que también es viable y correcto.